¿verdad? Perfecto. Listo. Disculpen la interrupción y gracias por la paciencia. ¿Okay? Bien, les estaba comentando que íbamos a tener una charla en la cual íbamos a hablar un poquito acerca de algunas herramientas básicas que se utilizan para la gestión de la calidad. Y les comentaba que no importa en qué organización nosotros estamos, puede ser un laboratorio, puede ser una organización de servicio, en cualquier organización en la que nosotros nos encontremos podemos utilizar estas herramientas básicas de calidad, que son herramientas que van a tener diferentes usos en función del tipo de herramienta, pero que es importante dárselas a conocer para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de no solo su existencia, sino de su aplicabilidad. No existe, vamos a decir así, no existe una idea totalmente clara de quién ideó estas herramientas, pero todo indica que es muy posible que uno de los gurús de la calidad, el japonés Ichikawa, haya sido, ¿verdad?, quien al menos compiló estas 7 herramientas básicas de la calidad, inspirado en las 7 armas que utilizaban los monjes guerreros japoneses, en especial un monje que fue muy famoso en el Japón, que fue Benkei, quien poseía 7 armas y eran las 7 armas que él utilizaba para ganar sus batallas. Como un símil, Ichikawa compiló las 7 herramientas básicas de la calidad que él consideraba que eran las más importantes para poder atacar cualquier problema de calidad que tengamos en nuestra organización. Porque, de acuerdo a los estudios que el propio Ichikawa ha realizado y otros gurús de la calidad que han trabajado el tema, se considera que utilizando estas herramientas podemos resolver cerca del 95% de los problemas que normalmente están presentes en una empresa que se dedica a ofrecer algún tipo de producto o de servicio. ¿Okay? Estas herramientas van a tener un propósito importante, sobre todo en el hecho de que nos van a ayudar dentro de nuestra organización a recopilar datos, pero de una manera organizada, nos van a ayudar a que podamos planificar de mejor manera, sobre todo de una manera muy efectiva, y también nos van a permitir mejorar el proceso de toma de decisiones. Es por ello que estas herramientas nosotros las vamos a utilizar muchas veces para resolver las quejas que recibimos de nuestros clientes o para resolver las no conformidades que estén presentes en nuestros sistemas de gestión. Me gustaría comenzar con una frase que siempre tenemos muy presente en la organización, y es el hecho de que ganar un cliente es difícil, perder a un cliente es fácil y recuperar a un cliente es casi imposible. ¿Ok? Y una de las maneras que nosotros tenemos para no perder a un cliente es precisamente utilizar las herramientas de la calidad en función de las necesidades de la organización para mejorar nuestros procesos. Hay muchas veces preguntas que nos hacemos, cuando estamos hablando del tema de la calidad, pero muy pocas veces hablamos del impacto que tiene la mala calidad. O sea, nos preocupamos mucho por generar calidad
en lo que hacemos sin darnos cuenta de que lo que más nos cuesta es precisamente la no calidad. Aquello que hacemos sin calidad es lo que más nos cuesta, ¿ok? Y tiene un impacto que es significativo. ¿Por qué tiene un impacto que es significativo? Porque parte de ese impacto es visible, pero la raíz, ¿verdad?, de cómo impacta en la calidad de los productos y servicios que ofrecemos, muchas veces nosotros no la podemos ver, ¿ok? Estas herramientas de la calidad nos pueden ayudar mucho a resolver precisamente esos problemas de calidad que nosotros podemos tener en nuestras organizaciones. Por ejemplo, hay costos externos asociados a la calidad, producto de las quejas de nuestros clientes. Puede existir la pérdida de imagen de la organización y algo que es muy difícil de recuperar, que es pérdida de la credibilidad o de la confianza que tiene el cliente en una organización. Muchas veces nos cuesta años incluso ganarnos la confianza de un cliente y sin embargo es algo que podemos perder en un segundo. De ahí la importancia de que nosotros manejemos una experiencia con los clientes que nos permita generar esa confianza y que utilicemos las herramientas de calidad para afianzar esa buena experiencia del cliente con nuestro laboratorio. También van a haber costos internos, producto de la mala calidad, porque siempre que hay una mala calidad, de alguna manera va a haber un rechazo o un reproceso, y ese reproceso de manera general, no solo va a ser reproceso que consume tiempo y personal, sino es un reproceso que normalmente también consume recursos financieros y materias primas. Por lo tanto, esta mala calidad va asociada, ¿verdad?, o va a traer asociada costos externos y costos internos que son importantes. Pero hay una serie de costos asociados con el impacto de la mala calidad que muchas veces no son perceptibles en la organización, pero que nosotros podemos sacar a la luz a partir del uso de estas herramientas de calidad, como son, por ejemplo, los costos de oportunidad. Muchas veces nosotros identificamos los riesgos asociados con los impactos de la mala calidad, pero no le asociamos a esos riesgos las oportunidades que realmente se generan a partir de la identificación de dichos riesgos. Corremos también con la pérdida del mercado. Muchas veces perdemos cuotas de mercado producto de la mala calidad, ¿verdad?, de lo que ofrecemos. Perdemos porque entonces hay que implementar programas de mejora, ¿okay?, asociados a esa mala calidad que hemos realizado, cuando realmente los programas de mejora deberían implementarse para cada vez mejorar más la calidad que ya estamos ofreciendo, ¿ok? Vamos a perder la lealtad de los clientes, la confianza de los clientes. También van a haber costos asociados para los clientes y para nosotros cerrar ese proceso, ¿verdad?, vamos a tener necesariamente que hacer algún tipo de acción de control, que muchas veces son auditorías internas, muchas veces son evaluaciones internas que nos llevan a que se generen costos por auditoría. Ante esta situación que se nos puede presentar en cualquier tipo de organización, y ojo, que esto se nos puede presentar en cualquier tipo de organización, y eso es importante que lo tengamos presente, no es exenta para un laboratorio, para una empresa de producción, para una empresa de servicios, no, es para todo tipo de organización. Ante esa situación,
nosotros debemos tener herramientas que nos permitan recopilar información, procesarla, ¿verdad? Llegar a conclusiones y tomar acción. Hoy vamos a ver las 7 herramientas básicas, ¿verdad?, que se utilizan para la gestión de la calidad. Aunque aquí en esta diapositiva ustedes ven que hay 14 herramientas que de manera general se utilizan en la gestión de la calidad. 7 que se consideran, de acuerdo a la literatura, como las herramientas básicas, y 7 herramientas que son, desde un punto de vista más estratégico, son herramientas administrativas, ¿ok? En el caso de las herramientas administrativas, que no las vamos a ver hoy, no forman parte de esta capacitación, están los que son los diagramas de afinidad, los diagramas de relaciones, el diagrama de árbol, el diagrama matricial, el método de análisis de la matriz, los diagramas de flecha y las gráficas de programación de decisiones de proceso. Y hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que son las herramientas básicas, las más conocidas, donde están los diagramas de flujo, la hoja de verificación, los diagramas de dispersión, los histogramas, el diagrama de Pareto, los diagramas causa-efecto y los gráficos de control. Es bueno recordar algo. En esta charla que vamos a tener, vamos a hablar de estas herramientas de una manera un tanto general, ¿verdad? Porque por el espacio de tiempo que le dedicamos a este tipo de capacitaciones, no podemos profundizar mucho en el sentido de que no podemos, por ejemplo, hablar de cómo se elabora cada una de estas herramientas, pero sí vamos a dar algunos tips, sobre todo de para qué se usan y en qué consisten, ¿ok? Porque ya para hablar de cómo las podemos nosotros evaluar, de cómo las podemos desarrollar, necesitaríamos mucho más tiempo. Pero sí es importante que se lleven, ¿verdad?, la idea general de cada una de estas herramientas. En el caso de las herramientas de calidad, de las 7 herramientas básicas de calidad, de la calidad, ellas se dividen en 2 grandes grupos. Ellas se dividen en 2 grandes grupos. Tenemos a alguien por aquí que tiene su micrófono abierto. Tenemos a Hobby94, por favor, si puede cerrar su micrófono. Gracias. Gracias. Ok, seguimos entonces. Les decía que estas 7 herramientas básicas de la calidad se dividen en 2 grupos para su utilización. Herramientas que son de análisis, todas son de análisis, y herramientas que son para identificar algún tipo de causa, algún tipo de comportamiento. O sea, las 7 herramientas como tal nos van a servir para el análisis y 4 de ellas para identificar tipos específicos de problemas, como son los histogramas, los diagramas causa-efecto, los gráficos de control y el diagrama de Pareto. ¿Ok? Estas 7 herramientas básicas fueron creadas, ya les decía, desde hace mucho tiempo, realmente, y para ello se siguió un grupo de técnicas estadísticas, ¿verdad?, que en el Japón de los años 70 se implementaron a raíz de que desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya el Japón venía trabajando fuertemente en mejorar la calidad de lo que hacía. Incluso expertos en la parte de calidad estadounidenses, cuando fueron al Japón y vieron el desarrollo que iba tomando la nación japonesa,
trabajaron con ellos y estudiaron con ellos las técnicas que seguían para mejorar la calidad de lo que hacían. Y a partir de ahí es que comienzan a surgir este tipo de herramientas para gestionar la calidad de los productos y servicios. Partiendo de que inicialmente lo que se hacía era controlar la calidad, o sea, lo que se hacía era realmente controlar la calidad, y poco a poco se fue cambiando el pensamiento respecto a la calidad hasta que se llegó a la gestión de la calidad. O sea, del control de la calidad se pasó al aseguramiento de la calidad y luego a la gestión de la calidad. Pero una vez llegado a la gestión de la calidad, había un tope, pero que hubo que sobrepasar. Y se llegó a lo que hoy conocemos como el control total de la calidad o el Total Quality Control, ¿ok? Que por sus siglas en inglés es el TQC. O sea, ha habido una evolución en la manera en la que se ha gestionado la calidad. A partir de esa propia evolución, estas herramientas fueron evolucionando y mejorando, ¿verdad? Y han permitido, ¿verdad?, a las organizaciones utilizarlas sobre todo para tres propósitos. Uno, organizar toda la información que tenemos, los datos numéricos que tenemos, para después poder, con esa información de una manera organizada, ver tendencias, ver comportamientos y poder tomar decisiones. Otro propósito era facilitar la manera en que íbamos a planificar nuestros procesos en aras de mejorar la calidad de nuestros productos y servicios. Y por supuesto, un propósito fundamental era que nos permitiera mejorar el proceso de toma de decisión. Hay una realidad: mientras más información tenemos sobre un proceso, mejores decisiones vamos a tomar sobre ese proceso. Nosotros siempre decimos que debemos tener bajo control estadístico los procesos en los que trabajamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir una toma de decisiones mucho mejor. Para esto entonces se comenzaron a utilizar estas 7 herramientas básicas, donde una de las herramientas fundamentales es el diagrama de flujo. ¿Ok? El diagrama de flujo, que es una herramienta muy utilizada, sobre todo incluso cuando documentamos procesos, cuando documentamos procedimientos, porque desde el punto de vista gráfico, nosotros podemos describir un proceso cualquiera y su interrelación con cada uno de los elementos del propio proceso, y lo hacemos de una manera muy sencilla y muy visual. Por ejemplo, el diagrama de flujo a mí me gusta mucho porque elimina bastante el texto en la documentación. De manera fácil, nosotros podemos ver, digámoslo así, una hoja de ruta por donde debemos ir para poder garantizar que un proceso funcione de manera adecuada. En el diagrama de flujo nosotros podemos identificar dónde están los puntos en los cuales se toman decisiones, por ejemplo, los puntos críticos de control de un proceso. Podemos evaluar dónde se necesita un documento, dónde no se necesita, ¿ok? Dónde comienzan mis procesos, dónde terminan, y por lo tanto, de una manera muy fácil, realmente, podemos establecernos la identificación de cualquier tipo de proceso y el manejo de un proceso. Tiene una ventaja grande que yo siempre me gusta comentar, y es el hecho de que cuando yo tengo un diagrama de flujo, muchas veces no necesito ser un experto en el tema para al menos entender
el principio básico del proceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el propio diagrama de flujo te va llevando por los pasos que tienes que seguir para que ese proceso se cumpla. Por eso es que describe los pasos de un proceso desde su inicio hasta su final, lo describe de una manera organizada, secuencial, ¿ok? Donde esa secuencia de acciones nosotros las podemos identificar. Se puede identificar los momentos en los que es necesario la entrada y salida de determinar material o servicio, ¿verdad? Como ya les decía, la toma de decisiones. Incluso puedo dejar identificado las personas que están involucradas en ese tipo de proceso. He visto algunos diagramas de flujo, por ejemplo, que tienen una leyenda de colores y a cada persona le asignan un color y, por supuesto, a cada uno de los elementos del diagrama de flujo le asignan el color de la persona responsable de ejecutar la acción que se identifica en el diagrama de flujo, y de una manera muy fácil, ya ahí mismo asignan la responsabilidad a las personas. Se puede identificar también el tiempo que toma cada paso en ese diagrama de flujo y hacer mediciones, ¿verdad?, de la eficacia de ese proceso. Tiene una ventaja también muchas veces, y es que cuando nosotros documentamos, ¿ok? Cuando nosotros documentamos, muchas veces una modificación en los documentos genera que tengamos que revisar totalmente un procedimiento para ver cómo afecta ese cambio al resto del procedimiento. Mientras que en un diagrama de flujo, cuando cambiamos algo, es mucho más fácil ver la interacción de ese cambio con el resto del proceso. Entonces, en ese sentido, es muy importante el uso de los diagramas de flujo. Ya les digo, a mí me gusta mucho para documentar procedimientos. No me gusta escribir realmente, no me gusta documentar, y prefiero utilizar algún tipo de diagrama de flujo para hacer ese tipo de documentación. De manera general, ojo, esto es de manera general porque dependiendo de los autores y de la literatura a la que se tenga acceso, esto puede cambiar, pero de manera general, los principales usos que tienen los diagramas de flujo es para entender cómo nosotros vamos a hacer un determinado tipo de proceso, cómo vamos a estudiar un proceso para mejorarlo, que eso es importante, es uno de los usos principales. Va a ser una manera para comunicar a otros cómo se hace un proceso. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios de calibración, la gran mayoría de los laboratorios tienen que, o sea, todos los laboratorios deberían de alguna manera tener público para sus clientes cuál es el proceso para las quejas, por ejemplo. Porque la norma ISO/IEC 17025 pide que el proceso de quejas esté documentado. Y prácticamente casi todos los laboratorios tienen un diagrama de flujo de cómo van a atender las quejas y lo ponen a disposición de sus clientes. Entonces es una manera muy fácil de decirle al cliente, mira, el tratamiento de las quejas se hace de esta manera, ¿ok? Y aunque ese diagrama de flujo es del laboratorio, le sirve a los clientes del laboratorio para entender con mucha facilidad cómo se lleva a cabo ese proceso, ¿verdad?, de gestión de... disculpen un segundo. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de gestión de las quejas? ¿Ok? Entonces, es uno de los usos principales, realmente, el diagrama de flujo en este sentido. También permite
llegar a consensos antes de estandarizar cualquier tipo de proceso. ¿Por qué? Porque podemos estudiar esos diagramas de flujo y eso nos va a ayudar a tomar determinadas decisiones sobre el proceso que estamos documentando y por lo tanto llegar a acuerdos para normalizar dichos procesos. Por supuesto, va a documentar un proceso y nos sirve también muchas veces para diseñar los procesos. ¿Ok? Que entre esto tenemos esos usos generales. Un ejemplo de diagrama de flujo puede ser la recepción, por ejemplo, de materias primas en una organización cualquiera. Esto es un ejemplo de una organización X, ¿ok? En la cual, por ejemplo, ella establece un proceso que comienza con la recepción de las materias primas, con la inspección de los requisitos solicitados, ¿verdad? Y aquí tiene un manual de requisitos de las materias primas, donde están los requisitos de esas materias primas y aquí voy a inspeccionar en base a qué, a los requisitos que tengo de esas materias primas. Luego, tengo que tomar una decisión y es si se cumplen los requisitos solicitados, sí o no, ¿verdad? Si no se cumplen, tengo que ver si esas materias primas, aunque no cumplan los requisitos especificados, se pueden utilizar, ¿verdad? Si se pueden utilizar, las devuelvo al proceso. Si no se pueden utilizar, las tengo que informar al área de compra. ¿Para qué? Para que generen un reporte de acción correctiva y sea devuelta al proveedor. Pero esa información que voy a hacer al área de compra queda registrada en un documento y la generación del reporte de acción correctiva también queda generada en un documento. Si la materia prima la puedo utilizar o si la materia prima cumple con los requisitos solicitados, pues pasa al proceso de producción, ¿verdad? Si el producto lo tengo en el sistema, simplemente registro la materia prima y la puedo almacenar. Si ese producto que he comprado, que es recepcionado como materia prima, no está en el sistema, pues lo incluyo como una materia prima en el sistema de almacén, lo registro y lo almaceno. Y en el registro de esa materia prima en el sistema va a ser a partir de un documento del sistema de gestión. Entonces, este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? De un proceso de recepción de una materia prima. ¿Para qué? Para pasarla al almacén. Si cumple todo, pasa al almacén. Si no cumple los requisitos y no se puede utilizar, pues simplemente hay que devolverla al proveedor. Y vean que todo este proceso, que tal vez documentalmente sean 2 o 3 páginas, aquí simplemente con un diagrama sencillo lo hemos podido hacer. Y aquí yo podría agregar, por ejemplo, una leyenda, ¿verdad? En la cual yo especifique quiénes son los responsables con un color determinado y a cada uno de estos elementos del diagrama asociarles ese color y ya quedaría, ¿verdad? Quien es responsable dentro del proceso de cada una de las etapas de dicho proceso. Por eso les digo que el diagrama de flujo realmente es una herramienta muy sencilla, pero muy práctica para las organizaciones. También están las hojas de verificación, que son, digámoslo así, una herramienta que ayuda mucho, sobre todo para organizar la información. ¿Ok? También se conoce como hoja de toma de datos, o hoja de cuenta, hoja de comprobación, hoja de chequeo, hoja de control. ¿Ok? Y tiene la finalidad, ¿verdad?, de que nosotros podamos recolectar información. Se hace a partir de un diseño, ¿verdad?, de un formato que nosotros vamos a diseñar, donde vamos a recolectar datos
Por supuesto, de una manera estructurada, normalmente en forma de tablas, ¿ok? En la cual nosotros vamos a ver en esa tabla los elementos de los cuales queremos tener información, ¿ok? O sea, vamos a poner en esa tabla los elementos de los cuales nosotros queremos tener determinada información. Y a partir de esta tabla, nosotros podemos ir haciendo un conteo de los elementos de los cuales queremos tomar información y totalizar para después tomar determinadas decisiones, ¿ok? Fíjense que podemos recolectar mediciones de forma estructurada y frecuencias de los defectos, ¿ok? Tipos de servicios, por ejemplo, solicitados por los clientes y datos sobre la localización de defectos y problemas de calidad en un producto, en un servicio, datos que pueden indicar algún tipo de patrón de generación de un evento, o sea, porque nos puede dar una idea de cómo se comporta un determinado problema en el tiempo, ¿ok? Va a proporcionarnos datos fáciles de entender, porque al final vamos a tener valores numéricos, ¿verdad?, de las cantidades de las cuales queremos conocer su comportamiento, y eso nos va a permitir que rápidamente nosotros podamos identificar las tendencias de los patrones que han quedado evidenciados en dicha hoja de verificación. Este tipo de hoja de verificación es muy utilizada, por ejemplo, en el control de la calidad. En aquellos lugares en los cuales se producen, por ejemplo, piezas, ¿verdad? Y que son piezas que tienen determinadas especificaciones en cuanto a las dimensiones, por ejemplo, esta hoja de verificación es muy utilizada. Sobre todo en aquellas piezas en las cuales se definen diferentes tipos de defectos, ¿ok? En las cuales se definen diferentes tipos de defectos. Y, por ejemplo, si tengo diferentes máquinas que hacen esa propia pieza. Imaginen aquí, por ejemplo, que tenemos 6 máquinas de un tipo, 6 máquinas que hacen el mismo producto, y aquí tenemos los principales defectos de ese producto. Nosotros podemos, ¿verdad?, a partir de una hoja de verificación, determinar cuál es la máquina que más repite un defecto, pero también podemos ver cuál es el defecto que más se repite. O sea, podemos tomar decisiones a partir tanto de lo que tenemos en las columnas como de lo que tenemos en las filas, ¿ok? Y de ahí la importancia, ¿verdad?, que tiene la hoja de verificación. Otra de las herramientas es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión, su nombre un poco ya nos da una idea de cómo nosotros podemos utilizar. Y es llevando los resultados de las mediciones que estamos haciendo a un diagrama de dispersión. Ahí tenemos una ventaja que hoy en día, con el uso del Excel, con el uso de otros software estadísticos, solo necesitamos recopilar los datos y de una manera muy fácil los llevamos a un Excel o a un software estadístico y directamente, ¿verdad?, nos va a dar cuál es el comportamiento en un gráfico de dispersión. En el caso del diagrama de dispersión, por supuesto, nos va a permitir establecer el grado de relación que va a existir entre dos variables, que en ese gráfico de dispersión una estaría en el eje de las X y la otra estaría en el eje de las Y, ¿verdad? O sea, dos variables de las cuales yo puedo conocer su valor, sus cantidades. Por ejemplo, lo más común es que yo tenga una causa y un efecto, ¿ok? O dos causas o dos efectos para cuantificar en un gráfico de dispersión. Esto hace que el análisis
sea bastante fácil, porque de ese gráfico de dispersión yo puedo sacar las tendencias. Puede ser una tendencia lineal, puede ser una tendencia exponencial, puede ser logarítmica, puede ser una función que tenga diferentes potencias, o sea, la que mejor se ajuste a mi gráfico. E incluso eso me va a permitir a mí poder en el tiempo tomar una decisión, porque me va a dar una idea, ¿verdad?, hacia dónde voy con ese tipo de medición. O sea, me va a permitir de alguna manera predecir la situación que se me puede presentar. Y ese es uno de los objetivos fundamentales del diagrama de dispersión. No solo evaluar la tendencia en el momento en el que he hecho las mediciones, sino el posible efecto que eso va a tener en el tiempo. ¿Ok? Es cierto que el gráfico de dispersión no nos dice si una causa raíz de un problema, o sea, no nos dice si la causa raíz de un problema o el efecto analizado, pero sí nos ayuda a evaluar la tendencia que puede tener dicho efecto. Es cierto que de acuerdo a la estadística, lo más recomendable es tener al menos 40 pares de datos para tener, digamos, un gráfico de dispersión en el cual la probabilidad o la fiabilidad de la función que obtenemos sea bien alta, pero sin embargo, muchas veces con pocas mediciones también podemos tener una probabilidad bastante alta de acierto en cuanto a lo que sigue o la tendencia que tiene el comportamiento de dichas variables. ¿Ok? Y eso para nosotros va a ser importante. Un ejemplo de diagrama de dispersión puede ser algo así, en el cual aquí, por ejemplo, tenemos 20 pares de mediciones, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se obtiene ese gráfico de dispersión, por ejemplo, con el Minitab, o cómo se obtiene ese gráfico de dispersión con el Excel, por ejemplo. ¿Ok? Que, ya les digo, hoy en día es muy fácil, a partir de los software que manejamos, poder hacer este tipo de gráfico. Otro tipo de gráfico, porque al final termina siendo un tipo de gráfico, que también es otra herramienta de la calidad, es el histograma. El histograma es una de las herramientas más importantes dentro de la estadística, y por tanto es una de las herramientas más importantes cuando nosotros queremos gestionar, ¿verdad?, algún tipo de proceso o la calidad de un producto o servicio. Porque nos muestra de una manera muy fácil el comportamiento de dicho proceso y si este proceso está dentro de determinadas especificaciones o no. ¿Ok? De ahí la importancia que tiene el histograma, que normalmente manejamos distintos tipos de histograma, ya sea de frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ¿ok?, o de intervalos desiguales, por ejemplo, o simplemente diagramas de función de densidad. Entonces, va a ser importante porque igual gráficamente podemos ver rápidamente cuál es el comportamiento de los datos que nosotros tenemos y nos permite una toma bastante rápida de decisión. Por eso es que entre sus principales usos está, primero, ver cómo está distribuido, ¿verdad?, los datos que yo tengo. O sea, qué tipo de distribución sigue. Si sigue una distribución normal, si sigue una distribución uniforme, si sigue una distribución triangular, si sigue una distribución múltiple, ¿ok? O sea, rápidamente nos va a decir qué tipo de distribución se le puede asociar. Nos va a decir, por supuesto, lo que les acabo de comentar,
si un proceso está dentro de especificaciones o incluso si los resultados de un proceso está dentro de especificaciones y nos va a decir, ¿verdad?, los cambios que pueden existir en ese proceso en función de las variables que nosotros estamos evaluando. ¿Ok? Y de ahí la importancia que tienen los gráficos de control. Ya les decía que existen de manera general 4 tipos de gráficos de control: los de frecuencia absoluta, ¿ok?, que representan esa frecuencia con respecto a la altura de las barras, y normalmente se aplica cuando los intervalos que estamos midiendo son iguales entre sí, ¿ok? En el caso de las frecuencias relativas, representa, por supuesto, frecuencias relativas igual mediante la altura de las barras, ¿ok? Intervalos desiguales, muchas veces las barras no son todas del mismo ancho, ¿ok? Y los de función de densidad, que representan la probabilidad de un suceso. Un ejemplo de histograma puede ser este, por ejemplo. Aquí tenemos 50 mediciones y aquí tenemos un histograma de frecuencia con anchos iguales, ¿verdad? Y nos dice cómo es el comportamiento de esas mediciones, ¿verdad?, desde los valores mínimos hasta los valores máximos. Ahí vean que en el centro nos indica, por ejemplo, que es donde se concentra la mayor cantidad, aunque vean que en el resto del intervalo, ¿verdad?, la frecuencia de ocurrencia es bastante pareja. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos nosotros sacar, por supuesto, determinadas conclusiones. ¿Ok? Otra herramienta de la calidad muy utilizada y muy conocida es el diagrama de Pareto. Realmente esta es una de las herramientas que más les gusta, sobre todo a los ingenieros industriales, ¿verdad?, para analizar, para evaluar lo que son problemas de calidad. ¿Ok? Esta herramienta también es una herramienta bastante gráfica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a dar un gráfico de barras ordenados de mayor a menor y nos va a permitir a nosotros, a partir de la relación 80-20, o sea, 80% y 20%, definir cuáles son, digámoslo así, los problemas a los cuales o sobre los cuales yo voy a priorizar mi atención. ¿Ok? Estas gráficas de barras ordenadas de mayor a menor son frecuencias de ocurrencia, ¿verdad?, de determinado tipo de error o de determinado tipo de falla en un proceso. Pueden ser quejas, pueden ser errores en un proceso, pueden ser defectos de un producto, ¿ok? Pueden en una organización grande ser áreas, departamentos o tipos de producto, por ejemplo, dependiendo de el diagrama que yo quiero obtener. Y nosotros vamos a ese gráfico expresarlo a partir de una escala numérica absoluta, y en una segunda escala vamos a tener una línea de porcentajes acumulados, que es la que nos va a permitir definir desde el 100% hasta el 0%, donde yo voy a hacer el corte para tener una relación de 80% de problemas que se van a prevenir con el 20% de las causas, ¿ok?, que le han dado origen. Y es ahí, yo diría, la fortaleza de esta herramienta. Porque cuando nosotros hacemos el diagrama de Pareto, ¿verdad?, vamos a trabajar solo sobre el 20% de esos problemas, pero ese 20% le va a dar solución prácticamente al 80% de los problemas que nosotros tenemos. Entonces, esta regla hace énfasis en lo que Juran llamaba los pocos vitales, o sea, el 20% que son los pocos vitales,
y los muchos triviales, que sería ese 80%. Muchas veces, incluso para el tema de la planificación, también se utiliza. ¿Para qué? Para darle prioridad a aquellas actividades que son vitales para la organización y que permiten que se le dé solución a una gran parte del resto, ¿verdad?, de las acciones. Por eso es que es muy útil para identificar las causas cuya eliminación es inminente, es prioritaria, es la más necesaria, y que se pueda, ¿verdad?, dejar aquellas que no son de gran importancia. Entre los principales usos del diagrama de Pareto está el hecho de utilizarlo cuando necesitamos descubrir cuáles son los principales problemas de calidad o cuáles son las principales causas que generan un problema de calidad. Ojo que no es lo mismo. No es lo mismo los principales problemas de calidad que tengo que las principales causas de los problemas de calidad que tengo. ¿Okay? También cuando se quiere estudiar cuáles son los mayores contribuyentes, por ejemplo, al costo de un producto o servicio, se puede utilizar el diagrama de Pareto. Hay otro diagrama que también se utiliza mucho, que es el diagrama causa-efecto, o lo que muchos conocen como la espina de pescado. ¿Ok? Este diagrama, yo diría que es muy popular, tal vez el más popular de todas las herramientas, de las 100 herramientas básicas para la calidad, tal vez sea la herramienta más popular, disculpen. ¿Ok? Y permite, fíjense que esta es una de las armas del guerrero japonés. Vean que tiene cierta similitud con la espina de pescado. Olvidé decirle que cada una de estas figuras que le he puesto es una representación bastante real de las armas del guerrero japonés. ¿Ok? Y que por eso ustedes ven que hay cierta similitud entre ellas y lo que representan. ¿Ok? O sea, olvidé comentarles eso. Vean, este es el diagrama de flujo. Esta es una de las espadas que él lleva. ¿Está bien? Aquí está la hoja de verificación. ¿Ok? Aquí está el diagrama de dispersión. Vean en el mango de la espada cómo los orificios están dispersos. ¿Ok? En el histograma, vean que aquí tiene una forma de histograma. ¿Ya? El diagrama de Pareto, o sea, lanzas que tenía, diagrama de Pareto, y en el que estamos ahorita, que es el diagrama de flujo, ¿verdad? Como si fuera una espina de pescado, hacia aquí, y vean aquí digamos, las ramificaciones de la espina, ¿ok? Olvidé decirles eso, que esas imágenes representaban las armas del guerrero. Les decía, esta realmente yo diría que de las 7 herramientas de las que estamos conversando es la más utilizada, la más popular, ¿ok? Porque nos permite ver a partir de un problema cuáles pueden ser las posibles causas que generan ese problema. Ya les decía, se conoce muchas veces como diagrama de espina de pescado o diagrama de Ichikawa. ¿Ok? Esta es una de las herramientas más efectivas porque nosotros podemos aquí hacer una identificación de una manera muy fácil
de todos los problemas, todas las causas que pueden estar generando, ¿verdad?, un posible efecto sobre un producto, sobre un servicio, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí más grande, el caso, un ejemplo de, tenemos generación de residuos sólidos en la producción, y vean cómo las posibles causas de esta generación de residuos sólidos pueden estar dadas por problemas, ¿verdad?, con los operarios o con los equipos o con problemas de mantenimiento o con problemas de empaque. Y luego, cada uno de estas causas pueden tener nuevas causas. O sea, vean cómo esto se puede ir ramificando, ¿verdad?, de manera tal que yo pueda en un solo gráfico tener, ¿verdad?, todas las posibles causas que provocan un efecto en lo que nosotros estamos analizando. ¿Ok? Entonces, muy importante realmente la aplicación de los diagramas causa-efecto. ¿Ok? Aquí normalmente, en su elaboración, incluso en su interpretación, nos hacemos dos preguntas, ¿ok?, que es importante ver si las podemos responder. Uno, si es necesario identificar las causas principales de un problema, y dos, si existen ideas u opiniones sobre las causas de un problema. ¿Ok? Porque vean que, digamos, las espinas principales serían las causas principales del problema, y después tendríamos las causas que pueden originar esa causa principal. ¿Ok? Por último, tenemos lo que se conoce como gráfico de control. ¿Ok? Gráfico de control, que es una herramienta muy utilizada por los laboratorios, sobre todo, muy utilizada por los laboratorios, porque nos permite ver en el tiempo el comportamiento de un problema, de un elemento, de un instrumento de medida, por ejemplo, y por eso su uso es tan importante. Por supuesto, al ser un gráfico, también nos va a permitir visualizar de una manera muy fácil cómo cambia un proceso en el tiempo, cómo se comporta un problema en el tiempo. ¿Ok? Normalmente en el eje X siempre vamos a representar en el gráfico de control la unidad de tiempo, no importa en qué unidad, si en minutos, si en segundos, si en horas, si en días, ¿verdad? Pero en el eje X siempre va a estar el tiempo, y en el eje Y una cuantificación de la variable que estamos analizando. Hay algunos comentarios aquí que son importantes en el tema del gráfico de control. Por ejemplo, el hecho de que la forma más simple es un gráfico de corridas, ¿ok? De hecho, en el tema de los gráficos de control, normalmente se generan gráficos de media y recorrido, ¿ok? Que es prácticamente el gráfico más utilizado, ¿ok? Pero pueden existir diferentes tipos de gráficos. Normalmente ese gráfico va a estar formado por tres líneas, una donde vamos a tener la media o la línea base, un límite de control superior y un límite de control inferior, donde ese límite de control muchas veces está establecido a partir de tres desviaciones de las mediciones que hemos tomado para el valor promedio. Hay otros gráficos de control, dependiendo del tipo de construcción de los gráficos de control, donde esos límites de control no van a ser tres veces la desviación, sino que van a estar en función de lo que se analiza. ¿Ok? Hay gráficos que tienen los límites de controles móviles, no que son límites de controles fijos, sino que se van ajustando
a medida que vamos teniendo mayor cantidad de datos, y eso es importante para nosotros. ¿Ok? Se utilizan mucho para monitorear variables en los procesos, variables de calidad, ¿verdad? Para determinar si un proceso es estadísticamente estable o no. Por ejemplo, aquí vemos un proceso que evidentemente no es un proceso estable, es un proceso que va derivando en el tiempo, ¿ok? Para distinguir si esa variación puede ser la causa que genera una deficiencia dentro del proceso, ¿verdad? Y algo que es clave, una vez que uno se establece límites, por ejemplo, límite superior y límite inferior, aquí tenemos el valor medio, saber en qué momento mi proceso está dentro de esos límites de control, ¿ok? O sea, saber en qué momento estoy en los límites de control. Por supuesto, hay algunas señales o patrones que es importante conocer cuando se quiera analizar un gráfico de control a partir de los valores que hemos ido representando en ese gráfico. Por ejemplo, si un dato fuera de los límites de 3 sigma, ¿okay? Si tengo un dato fuera de 3 sigma, ahí hay una señal de alerta. Si tengo, por ejemplo, 2 de 3 puntos consecutivos más allá de los límites de 2 sigma, voy a tener un problema. Si tengo 4 de 5 puntos consecutivos más allá de los límites de 1 sigma, debería revisar. O si tengo 8 puntos consecutivos de un solo lado, ¿verdad? O por encima o por debajo del valor medio, eso me dice que hay algún problema. O sea, hay algunas señales, patrones que nosotros debemos conocer para poder interpretar adecuadamente los gráficos de control. Este gráfico de control, por ejemplo, está hecho en el Minitab, pero este mismo gráfico de control hecho en Excel sería, por ejemplo, de esta manera. ¿Ok? Entonces, estas son las 7 herramientas básicas utilizadas para gestionar y controlar la calidad, ya sea de nuestros productos, de nuestros servicios. Son herramientas de calidad que podemos utilizar también en nuestros laboratorios, aquellos que trabajan en laboratorios, en nuestras organizaciones, ¿verdad? Y que es importante que ustedes puedan estudiar, que puedan ver o poner en práctica la aplicación de muchas de ellas, porque realmente en nuestros procesos de mejora nos pueden ayudar mucho. Entonces, hasta aquí esta charla, ¿verdad?, sobre las 7 herramientas básicas de la calidad.